Muy buenas hermanos, hermanas, saludos en el nombre del Señor y les doy la bienvenida a esta noche de estudio bíblico, que nos preparemos para recibir palabra del Señor, para recibir mensaje del Espíritu Santo que hable a sus corazones, que pueda usarme a mí también para llegar a cada uno de ustedes. Es obviamente mi deseo que hayan tenido y que estén teniendo una semana bendecida y que el Señor esté haciendo la provisión en su vida de la manera necesaria. Quiero recordarles nuestro anuncio que enviamos en el día de ayer acerca de la cancelación del servicio presencial este domingo y lo cancelamos hasta nuevo aviso. En razón de las circunstancias, si usted vio y escuchó el comunicado, sabrá obviamente las razones y no está por demás repetirlas. Estamos viendo en las noticias cómo está aumentando considerablemente el número de casos de positivos de COVID, de personas sintomáticas, algunas y un buen número. Se está viendo el número aumentado de la gente que tiene que ir al hospital, de los que están en cuidados intensivos y obviamente de muertes. Esto es algo que no quisiéramos estar experimentando, pero está sucediendo, y en razón de eso y para prevenir cualquier situación, por precaución vamos a posponer la fecha de reapertura de los servicios presenciales los domingos en la iglesia de Benecer. Y obviamente esto es causa de pesar porque queríamos encontrarnos, yo quería verles personalmente también, y yo sé de que muchos están anhelando ese momento en que podamos sentarnos allí en la casa del Señor y regocijarnos en la alabanza, en la oración, en la intercesión de unos por otros, pero yo creo que es mejor pecar por exceso de precaución que por falta de él. Y hay malos ejemplos alrededor que no debemos seguir. Entonces yo creo y en acuerdo con el consistorio que es más prudente que esperemos por esa reapertura, no solamente de la iglesia, pero a nivel personal usted siga manteniendo los protocolos de salud, de prevención, usar su máscara, lavado de manos, conservar la distancia entre las personas. Una de las razones por las cuales se ha incrementado tremendamente esto es porque de pronto empezamos a bajar la guardia y curiosamente aún de las mismas reuniones hogareñas es donde ha resultado un alto índice de contagio. Obviamente también los grupos de reunión de los jóvenes en los lugares de entretenimiento, en los bares y todo esto, entonces eso ha incrementado tremendamente el promedio de casos positivos. Entonces ese es quiero reafirmar ese anuncio que lo hicimos público el día de ayer y por favor pase la voz si usted pueda saber de alguien que no está al tanto de lo que está sucediendo. Entonces nuevamente bienvenidos. Vamos a tener una palabra de oración recordando a aquellos que tienen especial necesidad. Estoy animándoles para que por favor escriban sus comentarios o necesidades en la parte de comentarios del video de YouTube, o envíenme mensajes para saber de que estamos llegando a usted. Necesitamos ese feedback. Entonces si hay necesidades especiales, háganmelas saber. Vamos a proceder con el plan que nos trazamos en el consistorio de dividir la congregación en 4 grupos, y al frente de cada grupo está uno de los ancianos gobernantes, y él va a ser el que está velando por su bienestar espiritual y en gran medida material también cuando la necesidad se presente. Entonces
Obviamente eso no quita el que yo pueda dirigirme directamente a ustedes, llamarles o viceversa, si usted quiere hablar conmigo. Pero el hermano o hermana del consistorio va a estarle llamando para saber de usted y para que cada semana podamos saber de cada uno de los miembros cómo van, cómo están, qué necesidades hay. Entonces, por favor, colabórennos en ese sentido y esperamos mantener la unidad espiritual de la congregación. Recordemos, hermanos, hermanas, que tengan alguna necesidad en oración. Seguimos orando por los enfermos en medio nuestro, que de alguna manera se ha venido repitiendo, y necesitamos la acción del Señor en la vida y la salud de hermanas como Flor Leiva, como Eunice. También recordamos siempre a Gloria y esperamos la recuperación total de Clara Ramírez. Entonces tengámosla presente en oración y vamos a orar al Señor por esta noche y por cada una de esas necesidades. Señor de la gloria, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. A pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, reconocemos, Señor, que tú sigues trabajando en la vida de las personas y sigues trabajando en la vida de la iglesia. Señor, te ruego de que tú tengas cuidado, de que muestres misericordia, Señor, con aquellos que tienen necesidades especiales en este tiempo, que hagas la provisión de cualquier necesidad que se tenga. Y, Señor, en especial oramos por aquellos que están delicados de salud en medio de nosotros. Ya mencionamos, Señor, a Eunice, a Gloria, a Flor, también a Clara. Pero también, Señor, rogamos de manera especial por esta situación de pandemia que se está incrementando nuevamente. Señor, te pedimos de que tú tomes control, que también muevas a las personas a que se sientan inclinadas para tomar las medidas de precaución necesarias y de esa manera todos colaborar con el bienestar común. Rogamos, Señor, para que tú estés en medio de nosotros, tu Espíritu se manifieste en entendimiento, en comprensión de la palabra, especialmente en obediencia para cumplirla y seguirla. Que tu presencia sea real y sentida en nuestras vidas y especialmente en este servicio que dedicamos para la honra y la gloria de tu santo nombre. Te lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a dedicar un tiempo a alabanza y los invito para que nos gocemos en estos cantos que son tan queridos y apreciados por nosotros, hasta el tiempo que el Señor nos permita cantarlos allá juntos en la iglesia. Cantemos el coro Unidos, el número 92. Unidos, en tu nombre unidos.
Cantemos el coro La Fórmula Precisa, el número 137. Fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. No son los tantos rezos, ni son los tantos pesos, a una iglesia que nos trae a Dios. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle del empuje. Es en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle del empuje. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación es Dios. No son los tantos rezos, ni son los tantos pesos, a una iglesia que nos trae a Dios. La fórmula precisa, la fórmula concisa, la fórmula de salvación de Dios. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle del empuje. Es fe en Jesucristo, creer en lo que Él hizo, servirle y seguirle del empuje. Amén. Cantemos el coro Hay Momentos, el número 107. Jesús, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén. Cantemos el coro Vine a adorar a Dios, el número 98.
adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Vino a mi vida, fue un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo hoy, vine a adorar a Dios, 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 vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo hoy, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Amén. En el día de hoy vamos a continuar o empezar con nuestro estudio del libro de Daniel. En la reunión pasada introdujimos generalidades del libro de Daniel, de la persona de Daniel, de lo que esperábamos ver y encontrar en este precioso libro de historia y este libro de profecía también. Y nos vamos a enfocar hoy particularmente en el capítulo 1 de Daniel, así de que abran sus Biblias o síganos en la pantalla. Yo lo hago de la nueva versión internacional y sígame en cualquiera que sea la versión que usted tenga. Dice el capítulo 1 de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor, y junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios
había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responder a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si mi rey llegara a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de los oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con este guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solamente verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guarda aceptó la respuesta y los sometió a la prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumpliendo el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requería de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. El Señor añada bendición a la lectura de esta porción de la Escritura, y como pueden ver aquí el escritor sagrado nos pone en escena, nos ubica de una manera clara y precisa de qué es lo que está sucediendo allí. Y aunque leemos, como muchas otras porciones de la Escritura, a veces de corrido, y yo ya me sé esa historia, la he oído varias veces, es importante que nos fijemos en detalles, especialmente detalles de la situación que están viviendo en el momento, porque eso le da ciertos caracteres a la situación que a veces no dimensionamos y que son importantes también, y que en cierta manera nos pueden ayudar a mirar también nuestra situación actual y de qué manera podemos comparar y usar esa experiencia y esa historia como ejemplos y modelos para nosotros en el tiempo presente. La historia de Daniel es fascinante. Obviamente es dramática y en cierta manera pues es una experiencia muy dura y, por qué no decirlo, trágica, en el sentido de la negación de ciertas cosas que ninguno de nosotros quisiera experimentar. Estamos hablando de un personaje que ha sido sacado de su zona de comodidad. De acuerdo a lo que se narra allí, Daniel es que pertenece a la corte, ya sea la nobleza o es cortesano del rey Joacín, y obviamente vemos que es alguien físicamente apuesto, de buen parecer, y físicamente no tiene ningún defecto, porque el rey Nabucodonosor estaba buscando precisamente personas y jóvenes así para llevarlos junto con otro grupo de judíos
con un propósito especial, donde iba a trabajar y los iba a usar en beneficio de su reino. Vamos a explicar eso en un momento. Pero como pueden ver, en el versículo 1 nos ubica en el tiempo y en un lugar preciso. No es alguien que se inventó esta historia, no es un cuento, pero es una historia en el tiempo y en el espacio en particular. Entonces, esta es una historia que se ubica en un tiempo y en un lugar. La referencia que hace aquí Daniel en su libro nos ubica precisamente en una fecha, dice, en el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, y eso es precisamente el año 605 antes de Cristo. Ese es el año en que el rey Nabucodonosor viene a Judá, que es el reino del sur, y toma Jerusalén y hace un sitio alrededor, y obviamente se toma la ciudad. Entonces, esta es una historia, no es un cuento, pero hay una ubicación histórica y ubicación geográfica. En el versículo 2, Daniel dice de que el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y obviamente se están cumpliendo las promesas que Dios había hecho aún desde mucho tiempo atrás, en el que le ofrecía la bendición al pueblo si el pueblo era fiel al Señor, pero si el pueblo se apartaba del Señor, obviamente iban a ver las consecuencias de su pecado. Entonces, no es que, porque podríamos decir, ok, Dios está abandonando el pueblo. Dios está dejando que Nabucodonosor, rey extranjero, rey pagano, se tome la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios. Pero básicamente, aunque pudiera parecer que Dios está traicionando a Judá, realmente ese no es el caso. Se está cumpliendo una promesa. Desde Deuteronomio, en el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel, prometió bendiciones si el pueblo se acogía y obedecía al Señor, pero había castigo si no lo hacían. Asiria en el año 722, creo que es, se había tomado el reino del norte a Israel, y ahora Nabucodonosor se estaba tomando el reino del sur, que era Judá. Y recuerden, cuando estamos estudiando otros profetas anteriores a estos hechos, Oseas, por ejemplo, profetiza acerca de lo que está pasando. Y este es el momento en que está ocurriendo, cuando Nabucodonosor viene y sitia la ciudad, toma prisioneros, toma rehenes que se lleva para Babilonia, y el deseo de él no es llevarse a cualquiera, sino primero hacer una selección. Y empieza la primera diáspora, ¿sí? El primer grupo. En realidad hubo como tres diferentes olas de deportados o desterrados, más bien es la palabra yo creo más apropiada, desterrados a Babilonia. Daniel está entre los primeros. Esto ocurrió en el año 605, inmediatamente después de la toma de Jerusalén, pero más adelante hay otras. Por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Ezequiel, Ezequiel es parte del segundo grupo que se va en el año 597, y después hay otra en el año 586 antes de Cristo, y en esa es cuando viene la destrucción total de la ciudad de Jerusalén. Entonces, otra vez, no es que Dios esté olvidándose del pueblo,
o que Dios esté traicionando al pueblo, pero el pueblo, en razón de su infidelidad a Dios, de haberse convertido en adorador de ídolos, de ser idólatras, de olvidarse de Dios, de no buscar del Señor, viven las consecuencias de sus acciones. Y por eso dice Daniel, el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Ahora, lo tremendo de esto, obviamente, Nabucodonosor, al sitiar la ciudad y apoderarse de las riquezas, tomó muchos de los objetos de adoración del templo de Jerusalén, el gran templo de Salomón, y esos ornamentos y piezas de adoración que estaban en el templo, se los llevó para Babilonia, y dice que los puso en el tesoro del templo de sus dioses. Y una cosa bien interesante es que en la religión babilónica hay muchos elementos de ocultismo. Y curiosamente hoy en día hay un resurgimiento de esa tendencia ocultista, y muchos de los elementos de la religión babilónica se están incorporando en esas formas de culto. Los babilonios tenían muchos dioses, pero la deidad principal era un dios llamado Bel, que también se llamaba Marduk, se le conocía por esos dos nombres. Y posiblemente este es el Dios que se hace referencia aquí, cuando dice Daniel de que puso estos objetos del templo de ellos en el templo de sus dioses, especialmente el culto a Marduk. En el nombre que le puso el rey Nabucodonosor a Daniel, sí, que como dice aquí los llamó Belsasar. A Daniel lo llamó Belsasar. Déjeme, le busco aquí exactamente, porque ese Belsasar tiene un significado relacionado con ese Dios. Y este es otro punto que es importante que lo consideremos. En babilonio, Belsasar significa Marduk protege su vida. Ese fue el nombre que le dio Nabucodonosor a Daniel. Su Dios, el Dios de él, protegía su vida. Y este es otro elemento de afrenta para estos jóvenes judíos. Yo creo que no hay nada más fastidioso para uno en su identidad personal que le cambien el nombre. Sí. Estos jóvenes tenían nombres judíos con un significado muy especial, que era muy de la tendencia judía. Cuando le asignaban nombres a alguien, los nombres tenían significados muy especiales. Daniel mismo, como lo comentábamos en la reunión pasada, decíamos que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, ¿sí? O Dios es juez. Ese es el significado, y los otros tres compañeros de él tenían un significado, sus nombres judíos, pero fueron cambiados, no traducidos, ¿sí?, sino cambiados a nombres en lenguaje babilonio. Entonces, ese es otro elemento posiblemente de contrariedad, de molestia para estos muchachos. El otro elemento es que estos muchachos les tocó aprender la lengua y las costumbres babilónicas. Y muchos otros se hubieran opuesto, pero
ante las circunstancias, a ellos les tocó hacer eso. Parece de que Daniel, como sus compañeros, eran individuos bien inteligentes, bien capaces, y supieron aprovechar el tiempo allí, a pesar de que muchas cosas iban contra casi su dignidad personal. Entonces, póngase en esa situación, te sacan de tu tierra, te llevan a otro lugar, en ese lugar te toca aprender la lengua de ese lugar. La literatura babilónica estaba escrita en un lenguaje que se llama cuneiforme, que era muy difícil. Aún los arqueólogos tienen gran dificultad en interpretar muchas de las piezas que encuentran de escritura cuneiforme. Y había otro par de lenguas, el sumerio, lengua sumeria y acadia. Y había otra lengua más, aunque esto les facilitó a ellos, el arameo se usaba con los extranjeros también. Pero aquí dice claramente que a Daniel y a sus compañeros les tocó aprender la lengua de la corte y la literatura y la ciencia. Los babilónicos eran muy dados a la astrología, como mucha de la gente del Medio Oriente, y obviamente a la adivinación, interpretación de sueños. A ellos les tocó meterse en esa situación también. Pero según podemos vislumbrar a través de la narración y de lo que inicialmente nos cuenta este capítulo, ellos aprendieron toda ciencia y toda cosa nueva, especialmente esta situación de interpretación de sueños. Pero es interesante ver, cuando uno mira todo el libro, que hay situaciones en las que la revelación de Dios es directamente el Señor. Y en algunas de las situaciones de interpretación de sueños de Daniel y de visiones, él tuvo que pedir a Dios que le revelara el significado de esas visiones. Porque lo que había aprendido de los supuestos sabios de Babilonia no les servía para eso. Pero también aprendemos acá de que Daniel, cuando ya después pasó el tiempo de preparación, y fueron 3 años de preparación, el rey los encontró aptos para el trabajo que tenían que hacer, y fueron parte del trabajo en la corte. Hace 8 días, creo que le estaba comentando en la reunión pasada, en la lección pasada, hablábamos de la razón por la cual Nabucodonosor hacía esto, de tomar jóvenes, individuos capaces, hábiles, y prepararlos. La intención era de que ellos mismos ayudaran en el gobierno y en las decisiones que se tuvieran que tomar contra la tierra de ellos, contra su país. Y lo mismo sucedía con otros países. Tenía otros jóvenes de otros países conquistados y los estaba preparando para poder usar el conocimiento de ellos, para poder manejar mejor todo ese imperio tan grande que se había convertido el imperio babilónico. Entonces, esos son aspectos para tener en cuenta y considerar. Una de las preguntas que nos ofrece el estudio bíblico Quest de la Nueva Versión Internacional es que ¿por qué cooperaron los jóvenes con sus captores paganos? Sí.
en primera instancia, lo que vemos en la historia de Daniel, y que siempre ha sido uno de los elementos que más recuerda uno de esa historia, es el hecho de cómo él se propuso en su corazón no tomar de la comida ni de la bebida de la mesa del rey. Y alguien podría decir, pues este es un buen capítulo y la historia de Daniel es un buen ejemplo que puede ser el caso para que seamos todos vegetarianos, ¿sí? Porque él no quería nada de la mesa del rey, obviamente, ni del vino. Y la razón principal para eso es que la comida, usualmente al prepararse la comida, las primeras porciones de esa comida se ofrecían a los dioses paganos. Lo mismo el vino, se derramaba porción del vino al principio. Entonces esto iba contra la conciencia judía de Daniel. Iba contra sus principios religiosos, con sus tradiciones. Entonces no es que a él le gustara más los vegetales, sino de que por conciencia, sabiendo de que estos elementos de la mesa del rey eran ofrecidos a los ídolos, eran sacrificados a los ídolos, entonces esa fue la razón por la cual Daniel y sus compañeros consideraron no se van a contaminar. Por eso se usa esa expresión, no contaminarse con la comida del rey, porque la comida del rey era comida que había sido sacrificada a los ídolos, y eso era prohibido para los judíos. Entonces no es tanto el caso de que ellos fueran exclusivamente vegetarianos, o que era mejor ser vegetariano. Obviamente cada uno en estos momentos actuales toma la determinación necesaria respuesta en referencia a la comida, ¿sí? El Señor Jesús decía: mi reino no es comida ni bebida, y yo creo que allí aprendemos ese punto. Pero el hecho aquí es, Daniel tenía el conocimiento de que estos elementos eran para sacrificio a los dioses. Muchas veces en la comida se ofrecía carnes que no comían los judíos, porque era un precepto religioso de ellos, especialmente cerdo. Y en Babilonia no había ningún problema, antes era uno de los platos preferidos. Entonces esa es la gran razón por la que Daniel se abstiene de consumir estos alimentos y esta bebida. Entonces el punto central es saber de que la procedencia de lo que se recibe y cuál es la intención de lo que la intención inicial de esas cosas que nos ofrecen, y obviamente saber decir no para no estar comprometido, para no estar en cierta manera contaminado. Y yo creo que un paralelo que podemos hacer directamente, especialmente en este tiempo de elecciones, muchos políticos y muchos grupos de apoyo de los políticos ofrecen asistencia, por ejemplo, a ayudas y donaciones para grupos o personas, con la intención escondida de ganar votos, influencia. Entonces, cuando los grupos religiosos, cuando las iglesias acceden a situaciones como esas, es parecido a lo que estaba sucediendo con Daniel. Entonces es mejor estar lejos de eso. Obviamente hay otras situaciones también en la vida cotidiana que nos tienen que hacer pensar en el ejemplo de Daniel, ¿sí?
en las relaciones sociales, especialmente vivimos en una sociedad aquí en Estados Unidos que es una sociedad pluralista, cosmopolita. Hay una diversidad tremenda de costumbres y de tendencias y de creencias, y nos relacionamos con gente de todo el mundo que puede tener costumbres y diferentes, y obviamente prácticas diferentes de su espiritualidad que muchas veces nos pueden comprometer. Entonces tenemos que estar alerta y obviamente tomar una actitud parecida a la de Daniel, siempre y cuando estemos viendo que nuestros principios y nuestras creencias están siendo de alguna manera violentadas. Entonces ese es el gran ejemplo de Daniel. Voy a ser fiel a mis principios, voy a ser fiel a lo que yo creo, la forma como he sido criado. En ese sentido, más sin embargo, Daniel y sus compañeros son educados en el conocimiento babilonio, en la ciencia y en la literatura. Entonces eso me hace pensar de que es importante que nosotros sepamos discernir y poder, como decía el Señor, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Sí. Estamos en un mundo en el que hay muchas cosas que aprender. Y este es quizás un mensaje para los jóvenes. Como cristianos no podemos aislarnos de los avances de la ciencia, del conocimiento. Tenemos que abrazarlos también, escudriñándolo todo, reteniendo lo bueno. Esa era en gran medida lo que en el Nuevo Testamento Pablo proclamó. Y como el Señor Jesús oraba diciendo, oro por estos no para que los saques del mundo, los apartes del mundo, sino para que los guardes del mal. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestros ojos y oídos y voz al conocimiento nuevo, porque la ciencia no es algo que va contra lo creado. No. Dios nos dio una mente, nos dio una capacidad, así como le dio a Daniel, y podemos, en todo lo que vemos, poder discernir qué es bueno y adoptar lo que es bueno y que sea de beneficio para nosotros y de beneficio para la comunidad. Daniel y sus compañeros se gastaron 3 años estudiando, preparándose para servir al rey. La situación de ellos, obviamente, aunque existió esta prueba, por ejemplo, de los alimentos, ellos les tocaba también porque de alguna manera, si se resistían, podía tener consecuencias funestas para ellos o su familia que había quedado allá en Jerusalén. Entonces estaban en gran medida forzados a hacerlo, pero lo tomaron de una manera positiva y dándonos un ejemplo de balancear lo que puedo yo aceptar y lo que no puedo aceptar. Y obviamente toda esta experiencia de aprender nuevas lenguas, de aprender literatura, de la ciencia y conocimiento, eso fue de provecho para Daniel. Y
al final del capítulo dice de que él estuvo hasta el año primero del rey Ciro. ¿Saben qué significa eso? Que desde Nabucodonosor al rey Ciro pasaron 70 años. Él estuvo 70 años en tierra extranjera, guardando sus costumbres judías, teniendo una relación personal con Dios, siendo fiel al Señor, pero también sirviendo en lo que era posible a Nabucodonosor, a Ciro. Hay otro rey que tomó allí, se me olvidó el nombre. Sirvió durante 3 reyes diferentes. Entonces es un ejemplo para que nos estimula en ese sentido, de aprender lo que nos quieran enseñar, poner en práctica lo que pensamos que es apropiado y que es bueno, y usarlo como en la medida de lo posible. La otra parte que dice el versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Entonces era un don especial que él tenía, además de todo el conocimiento que habían adquirido. Y en el desarrollo del libro vamos a ver estas situaciones como Daniel es usado para interpretar esas visiones y sueños. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿Dios continúa manifestándose a través de visiones y de sueños, como lo menciona el versículo 17? La respuesta es: Dios a través de los siglos ha escogido la manera más conveniente, apropiada de comunicarse con los seres humanos. Dios se ha revelado a través de sueños, se ha revelado a través de visiones, se ha revelado a través de ángeles. Si vemos el Antiguo Testamento, hasta usó un burro para hablarle a un personaje. Se reveló a nosotros a través de Jesucristo, haciéndose carne, y obviamente a través de la palabra. En el Antiguo Testamento se ve más frecuente esto, en el Nuevo Testamento se ve un poco menos, y obviamente mucho menos en las etapas posteriores a la iglesia primitiva. Y por eso hay que tener mucho cuidado en el tiempo presente, porque siempre aparecen personajes que tienen visiones del cielo, que Dios le dijo que debía hacer esto. Obviamente, como iglesia tenemos que ser muy cautos en esa dirección, de examinar los espíritus, como dice la palabra, pero podemos contestar de que Dios puede aún comunicarse por visiones y por sueños. Es importante de que en ningún sueño o visión va a contradecir la palabra del Señor, y esa es la primera herramienta para medir la veracidad y la efectividad de visiones y de sueños que se den. Así de que hay que evaluar esas afirmaciones, especialmente de las personas que han tenido sueños o visiones de Dios, y tener cuidado con eso. En el Deuteronomio, la ley de Moisés decía que había que castigar con pena de muerte a los que intentaran engañar al pueblo por falsa interpretación de sueños.
Daniel mismo sentía en algunas oportunidades que su talento, su don era limitado y tenía que buscar la dirección directa de Dios para que le dijera, bueno, ¿qué significa eso? Lo vamos a ver más adelante en el libro. Entonces, recordémoslo. Como ven, el rey lo interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría, dice que sabiduría y discernimiento, versículo 20, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y a mí me parece que esto es inspirador porque cuando nosotros somos fieles al Señor, cuando caminamos en los caminos del Señor, buscamos de la palabra, Dios nos da una sabiduría especial, una habilidad especial que yo creo que supera en muchas circunstancias a la sabiduría del mundo. Porque es la sabiduría de Dios. Y aunque para el mundo es locura, en la sabiduría de Dios, aquellas personas aún, y ha sido mi experiencia, he conocido a personas que sin tener mucha educación formal, sin tener mucha escuela, pero que tienen un conocimiento tremendo de la palabra de Dios y están buscando del Señor todo el tiempo, son tan sabios y aprende uno tanto de estas personas que es solamente la mano del Señor trabajando en individuos así como Daniel, que puede ser tú o puede ser yo. Y el Señor nos usa y nos puede usar en diferentes maneras según los dones y las capacidades que Dios nos pueda dar. Entonces es importante tener en cuenta eso. Para concluir en este capítulo 1, recordemos una verdad importante que el capítulo 1 y en general el libro de Daniel nos enseña, es que nos da pautas para crecer en la devoción y en la dedicación al Señor, ¿sí? Vivir de una manera piadosa implica mostrar fe en tiempos de adversidad, tanto como en tiempos de prosperidad y en tiempos de paz. Daniel tuvo fe en el Señor, confió en el Señor, aún sabiendo de que su pueblo había sido sitiado y arrasado por el enemigo. Fue llevado a la tierra del enemigo, permaneció fiel al Señor, su fe clara. Sirvió allí al enemigo para beneficio, en cierta manera, beneficio de su pueblo. Y aún en tiempos de paz, ¿sí? Cuando vino el rey Ciro, el rey Ciro fue el que dejó regresar al pueblo de Israel a su tierra y a Judá, a su tierra, y restaurar a Jerusalén, que es cuando viene la historia de Nehemías y Esdras. Entonces sirvió en tiempos de adversidad, sirvió en tiempos de paz y mantuvo su fe. Y obviamente nos muestra un ejemplo de no comprometer la fe aun cuando podamos ser amenazados de persecución. Y no hacerlo, es decir, o mejor, comprometer la fe en un tiempo así, estamos negando la posibilidad de que Dios actúe de una manera tan grande como lo hizo con Daniel. Sí. En varias oportunidades, obviamente aquí lo vemos con la situación del alimento, después lo vemos con los leones, y después lo vemos con el horno de fuego, donde Dios lo liberó, porque Él no comprometió su fe. Entonces, si comprometemos nuestra fe y nos dejamos llevar de la circunstancia,
estamos negando la posibilidad de que Dios actúe de una manera grandiosa. Entonces es algo para recordar. Así de que entonces Daniel nos invita a mantenernos firmes en nuestros principios de fe, en nuestros principios de justicia, a pesar de las presiones que tengamos del pecado y del enemigo de las almas. En este texto, Daniel nos invita a creer que Dios va a proveer los medios para escapar a situaciones en las cuales podamos estar en peligro. Y Daniel nos invita a confiar que Dios mostrará su favor y nos va a dar sabiduría e inteligencia para ofrecer alternativas diferentes a lo que el mundo ofrece. Así de que esto resume el capítulo 1, describe el exilio de Daniel a Babilonia, nos cuenta su experiencia de preparación en la corte y nos da testimonio de cómo él toma la decisión de no contaminarse con los elementos de la situación que está viviendo. Básicamente ese es el capítulo 1. Un Daniel que no tranza para entregar sus principios de fe. Ejemplo para todos nosotros. Recordémoslo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la revelación que nos das a través de la vida de Daniel, y porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado especial de tus hijos, aún en circunstancias que puedan estar en peligro su vida por no comprometer nuestros principios de fe. Ayuda a tu pueblo, Señor, a vivir convencido de lo que cree, de lo que piensa y de lo que hace, a tomar las decisiones correctas, a pedir de ti, Señor, sabiduría en toda circunstancia para orar de una manera sensata, apropiada y de acuerdo a tu santa voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor, en este tiempo, a tus hijos, a tus hijas, Señor, y que tu palabra sea real, efectiva en la vida de cada uno. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, y no olviden, el domingo tendremos servicio virtual. No se lo pierdan. Bendiciones.